Ella era golpeada cada día por su cruel familia hasta que un jefe Apache cambió su destino. El puño de Edward se estrelló en el rostro de Isabel por tercera vez esa mañana, y su grito perforó el amanecer de Arizona mientras ella colapsaba contra el poste de la valla de madera donde él la había arrastrado antes del amanecer. Años de brutales palizas habían enseñado a su cuerpo a someterse, pero su espíritu aún luchaba contra las cuerdas que ataban sus muñecas. El café había estado demasiado amargo, simplemente demasiado amargo. Y en la casa de Edward Falcon, esa fue razón suficiente para destruir la carne de su hija una vez más. Él había despertado en un ataque de rabia, como hacía la mayoría de las mañanas, y encontró fallas en el café que ella había preparado en la cocina oscura. Sin una palabra, la había agarrado del cabello, la había arrastrado afuera y la había atado al poste de la valla como un animal esperando la matanza. El sol apenas estaba asomando el horizonte sobre Sorrow's Edge, proyectando largas sombras a través del polvoriento patio del rancho, donde tanta sangre había sido derramada a lo largo de los años. La respiración de Isabel llegaba en jadeos irregulares mientras presionaba su mejilla hinchada contra la madera áspera, tratando de encontrar una fuerza que le había sido arrancada desde la infancia. La cuerda alrededor de sus muñecas cortaba profundamente. Pero ese dolor no era nada comparado con la agonía que irradiaba de sus costillas. Tú, pedazo inútil de nada. La voz de Edward retumbó por el patio del rancho, la saliva volando de su boca torcida. Sus nudillos ya estaban ensangrentados por la paliza, y su rostro estaba enrojecido por el esfuerzo de su rabia. Ni siquiera puedes hacer café decente sin arruinar todo, justo como arruinaste a tu madre. La acusación flotó en el aire como una maldición que él había repetido incontables veces desde que ella tuvo edad para entender. Isabel había matado a su madre en el parto. Edward le recordaba diariamente. Y todo lo malo en su vida desde entonces era su culpa. Los cultivos fallidos, las deudas crecientes, la soledad que lo carcomía como un cáncer. Todo era porque ella había osado nacer. Edward levantó su puño de nuevo, su pesada bota de trabajo pateando tierra mientras se posicionaba para otro golpe. Su vestido, ya rasgado por la paliza de la semana pasada, colgaba hecho jirones alrededor de sus hombros. La sangre seca manchaba la tela de marrón y sangre roja fresca ya se filtraba de nuevas heridas. Pero Isabel había aprendido hace mucho tiempo a no rogar. Rogar solo lo enfurecía más, hacía que las palizas duraran más. Los ojos de Edward brillaron con la satisfacción enfermiza que encontraba en su dolor. Este era su ritual matutino, su manera de comenzar cada día recordándole a su hija exactamente quién era dueña de su cuerpo y alma. Su puño ya estaba retrocediendo cuando el estruendo de cascos interrumpió su rabia. Un magnífico guerrero apache en un semental pintado apareció a través del polvo matutino, sus ojos oscuros captando inmediatamente la escena ante él. Los cascos del caballo golpearon la tierra compacta con el ritmo de tambores de guerra, levantando nubes de tierra roja que se arremolinaban alrededor del jinete y la montura como una fuerza sobrenatural. Takeshi había venido a cobrar el ganado que Edward le debía a su tribu, pero lo que presenció hizo que su sangre se helara. El hombre blanco se alzaba sobre su propia hija como un depredador, el puño levantado y ensangrentado mientras ella colgaba sangrando contra la valla. Esto no era disciplina, esto era tortura sistemática y estaba sucediendo a la luz brillante del amanecer, como si fuera lo más natural del mundo. El puño de Edward se congeló a mitad del golpe. El sudor goteaba por su rostro al darse cuenta de que había sido sorprendido en su acto más vergonzoso. Sus nudillos ensangrentados temblaron mientras bajaba lentamente la mano,
y por un momento el patio quedó en silencio, excepto por la respiración agitada de Isabel y el suave resoplido del caballo de Teishi. ¡Takei! Edward tartamudeó, limpiando sangre de sus nudillos con dedos temblorosos. Su voz se quebró por el esfuerzo de tratar de parecer normal al ser sorprendido en el acto de crueldad monstruosa. Llegas temprano. Las palabras sonaron huecas incluso para sus propios oídos. No había forma de explicar lo que el jefe Apache había presenciado. El poste de la valla manchado de sangre, sus puños ensangrentados, el rostro maltratado de su hija. El jefe Apache no dijo nada al principio. Su mirada penetrante se movió del rostro de Edward, lleno de culpa, a la forma rota de Isabel, con la lenta deliberación de un juez que sopesa la evidencia. Su caballo, un magnífico semental pintado, sintió la tensión de su jinete y escarbó en el suelo, sus fosas nasales dilatándose al captar el olor a sangre y miedo. Algo parpadeó en los ojos oscuros de Teishi. Reconocimiento, memoria, algo poderoso agitándose en las profundidades de su mente como un gigante dormido despertando. Él había visto a esta joven antes. ¿Pero dónde? ¿Y por qué la visión de su sufrimiento lo llenaba de tanta furia justa? Vine por el ganado que debes. La voz de Takeshi llevaba el peso de las montañas y la promesa de avalanchas. Cada palabra era medida, controlada, pero por debajo corría una corriente de rabia apenas contenida que hizo que las rodillas de Edwards se debilitaran. Pero veo que estás ocupado. Su caballo escarbó en el suelo inquietamente, sintiendo la tensión de su jinete como una extensión de su propio cuerpo. Los ojos oscuros de los animales parecieron juzgar a Edward tan duramente como lo hacían sus amos, y Edward se encontró dando un paso involuntario hacia atrás ante la fuerza combinada de su desaprobación. Edward forzó una risa nerviosa que sonó como un animal estrangulado, limpiando la sangre de sus nudillos con dedos temblorosos. «Solo estoy disciplinando a mi hija», dijo, las palabras saliendo a borbotones. «Ya sabes cómo es con los niños. A veces necesitan mano firme para aprender respeto». Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, Edward sabía lo huecas que sonaban. Isabel no era una niña, era una mujer adulta de 20 años, y las cicatrices que cubrían su piel visible contaban la historia de años de tortura sistemática que iba mucho más allá de cualquier definición razonable de disciplina. Las mentiras se sentían como cenizas en su boca, pero mentir era todo lo que le quedaba. Teishi desmontó lentamente, sus movimientos deliberados y controlados, como un depredador decidiéndose a atacar. Cuando sus botas tocaron el suelo, Isabel levantó la cabeza por primera vez, sus ojos verdes encontrándose con los oscuros de él a través de la neblina de dolor y agotamiento. En ese momento, la memoria del jefe Apache explotó con perfecta claridad. Un año atrás, una terrible tormenta de invierno que había durado 3 días y noches, aullando por el territorio como las voces de espíritus enojados. La temperatura había bajado tanto que incluso los guerreros más fuertes permanecían cerca de sus fuegos, y la nieve caía tan densa que era imposible ver más allá de unos pocos pies. Su sobrino, Nuka, de solo 8 años y lleno de la curiosidad que hacía que los niños deambularan por donde no debían, había desaparecido en ese infierno blanco. Un momento estaba jugando cerca del borde del campamento. Al siguiente había desaparecido, engullido por la tormenta, como si la tierra misma se hubiera abierto y lo hubiera reclamado. El flashback golpeó a Takeshi como un golpe físico. Pudo verlo todo de nuevo. Las desesperadas partidas de búsqueda, el miedo de haber perdido al niño para siempre, y luego, al tercer día, un milagro. Una joven blanca había aparecido en el borde de su territorio, llevando a Nuka en sus brazos
envuelto en su propio chal. Ella tenía 19 años entonces, todavía con hematomas frescos en su rostro, pero sus ojos brillaban con determinación y amabilidad. Lo encontré junto al arroyo, había dicho simplemente. Tenía tanto frío. No podía dejarlo morir. Ella había arriesgado todo para salvar a Nuka, metiéndolo a escondidas en la casa de su padre, dándole sopa caliente, calentándolo junto al fuego, mintiéndole a Edward sobre dónde había estado cuando él cuestionó la comida faltante. Si Edward hubiera descubierto a un niño apache en su casa, Isabel habría pagado un precio que hacía que la paliza de hoy pareciera una suave caricia. El odio de Edward por los Apache era legendario en todo Sorrow's Edge. Él los culpaba de cada contratiempo, cada trato fallido, cada momento de desgracia que había plagado su vida. Encontrar a su hija albergando a un niño Apache habría sido la máxima traición en su mente retorcida. Pero ella lo había hecho de todos modos, sin dudar, sin esperar nada a cambio. Había elegido la compasión sobre la autopreservación, sabiendo perfectamente que el descubrimiento significaba tortura más allá de la imaginación. Ahora, mientras Takeshi miraba a Isabel atada a ese poste de la valla, su rostro ensangrentado por los puños de su padre, la deuda de vida cayó sobre él como una avalancha. Esta valiente mujer había salvado al hijo de su hermana. Había mostrado misericordia cuando no tenía ninguna que perdonar. Había arriesgado su propia vida por un niño que nunca había visto antes y que nunca volvería a ver. Y este monstruo al que ella llamaba padre la estaba destruyendo pieza por pieza, día tras día, como un hombre desmantelando lentamente una obra de arte por pura malicia. Edward notó el cambio en la expresión de Tashi y sintió que se le formaba hielo en el estómago. El rostro del jefe Apache se había transformado de desaprobación severa a algo mucho más peligroso. Reconocimiento, comprensión y una furia fría que prometía consecuencias. Tú la recuerdas, susurró Edward, sus puños apretándose y aflojándose como un ser vivo que siente su propia perdición. Lo recuerdo todo. La voz de Tashi conllevaba la promesa de justicia y la amenaza de venganza. Y ahora necesitamos hablar. La mente de Edward corrió como un animal acorralado, atrapado entre la codicia y el miedo. El jefe Apache era respetado en todo el territorio. Los sheriffs lo consultaban. Los jueces buscaban su consejo y su palabra tenía más peso que el testimonio jurado de cualquier hombre blanco. Enfrentarse a Tashi y a Edward se encontraría con más problemas de los que podía manejar, pero él también era la clave para la supervivencia de Edward. La deuda del ganado era todo lo que mantenía al rancho de la bancarrota completa. Los acreedores rodeaban como buitres, esperando cualquier excusa para apoderarse de lo poco que le quedaba. Sin el acuerdo de ganado Apache, Edward perdería todo en cuestión de meses. ¿Qué quieres?, preguntó Edward, aunque ya sospechaba que la respuesta lo cambiaría todo. Su voz se quebró por el esfuerzo de intentar negociar desde una posición de absoluta debilidad. Quiero comprarla, dijo Tashi simplemente, sus palabras cortando el aire matutino como una cuchilla a través de la seda. Te daré el doble del ganado que debo por la libertad de tu hija. Las palabras golpearon el aire matutino como un disparo, resonando por el rancho y pareciendo quedarse allí para siempre. Los ojos de Isabel se abrieron de incredulidad. Libertad. Después de 20 años de infierno, 20 años de que le dijeran que no valía nada y que no la querían, ¿podría tal cosa ser realmente posible? ¿Existía realmente alguien en este mundo que valorara su vida lo suficiente como para pagar por ella? El rostro de Edward pasó por emociones como un hombre cayendo por un acantilado. Conmoción ante la audacia de la oferta, codicia ante la perspectiva del doble de ganado, rabia por perder a su víctima favorita.
y algo que podría haber sido alivio al finalmente ser. Libre de la carga que se había convencido a sí mismo que ella representaba. «Es mi hija», protestó Edward débilmente, pero las palabras no tenían convicción. «No está en venta». Incluso mientras lo decía ya estaba calculando el valor del doble del ganado, ya imaginando cuánto margen de maniobra le compraría eso con sus acreedores. ¿Qué clase de padre le hace esto a su propia sangre? Tashi señaló las heridas de Isabel, su voz subiendo con furia apenas contenida. «No quieres una hija, quieres una víctima». Su mano se movió instintivamente hacia el cuchillo en su cinturón, y Edward dio un paso involuntario hacia atrás, repentinamente consciente de lo aislados que estaban, de lo lejos que estaban de ayuda. Algo se quebró en la compostura de Edward. Luego 20 años de resentimiento y culpa se derramaron como veneno de una herida infectada. «¿Quieres saber qué clase de padre soy?», gritó. «Soy el padre de una maldición. Mató a su madre al venir a este mundo y no ha traído nada más que mala suerte desde entonces. Cada cosecha fallida, cada animal muerto, cada desgracia. Todo comenzó el día que nació». La admisión flotó en el aire como humo de una pira funeraria. El pecho de Edward se agitaba por el esfuerzo de finalmente pronunciar su odio más profundo en voz alta. Isabel sintió cada palabra como un golpe físico, pero extrañamente, escuchar los verdaderos sentimientos de su padre, expresados tan claramente, también le trajo una especie de terrible alivio. Tashi estudió a Edward con la mirada calculadora de un cazador. «El doble del ganado», repitió. «Tómalo o déjalo». La codicia ganó. Siempre lo hizo con Edward Falcon. El rancho se estaba ahogando en deudas, los acreedores circulando como buitres. El doble del ganado le compraría meses de supervivencia, quizás más. Y si era honesto consigo mismo, Isabel se había convertido en más un pasivo que un activo. «Trato», dijo Edward, aunque la palabra sabía a ceniza. Pero incluso mientras accedía al trato, la rabia de Edward exigió un pago final. Isabel se le estaba yendo, escapando del infierno que él había construido para ella, y eso era inaceptable. Necesitaba llevar su marca para siempre. Necesitaba recordar exactamente quién era dueño de su alma. «Quiero una última conversación con mi hija», dijo Edward, su voz bajando a algo oscuro y hambriento. Para despedirme apropiadamente, los ojos de Tashi se entrecerraron, leyendo la violencia en el tono de Edward. Pero antes de que pudiera objetar, Edward ya se había movido. Su puño golpeó las costillas de Isabel con fuerza brutal, pero esta vez algo había cambiado. Por primera vez en su vida, Isabel supo que esta paliza sería la última. La libertad estaba allí mismo, real y tangible. Y ese conocimiento le dio una fuerza que nunca supo que poseía. Ella gritó, pero el sonido fue diferente esta vez. No solo dolor y sumisión, sino desafío nacido de la esperanza. «Recuerda esto». Edward rugió, echando hacia atrás su puño para otro golpe devastador. «Recuerda quién es tu verdadero padre. Recuerda a quién perteneces». Fue entonces cuando Tashi se movió. La mano del guerrero Apache salió disparada como una serpiente que ataca, sujetando la muñeca de Edward con una fuerza aplastante. Por un momento, los dos hombres permanecieron trabados en una prueba de fuerza y voluntad, los músculos tensos uno contra el otro. Luego la muñeca de Edward comenzó a doblarse hacia atrás en un ángulo peligroso, y él jadeó de dolor y sorpresa. «El trato está hecho», dijo Takeshi en voz baja, su voz llevando la finalidad de una sentencia de muerte. «Ella viene conmigo ahora». Con manos suaves que nunca habían conocido la violencia contra los inocentes, Takeshi desató las ataduras de Isabel. La cuerda había hecho profundas ranuras en sus muñecas,
y cuando se soltó, ella se derrumbó hacia adelante, sus piernas demasiado débiles por el dolor y el shock para sostener su peso. Pero él la atrapó antes de que pudiera caer. Fuertes brazos la rodearon con el primer abrazo protector que había sentido desde la infancia. Por primera vez en su vida adulta, Isabel experimentó la sensación de ser sostenida sin restricciones, apoyada sin sumisión. Los brazos alrededor de ella no pedían nada, no exigían nada, prometían solo seguridad y protección. Mientras Teishi la ayudaba hacia su caballo con infinita paciencia y cuidado, Isabel se volvió una última vez hacia la casa del rancho que había sido su prisión durante 20 años. Edward estaba de pie en la entrada como un espantapájaros derrotado, su rostro una máscara de rabia impotente y pérdida, viendo a su hija desaparecer de su control para siempre. El sol naciente proyectaba largas sombras por el patio donde tanta sangre había sido derramada. Pero para Isabel, este amanecer se sentía diferente a todos los miles que habían llegado antes. Este amanecer no anunciaba otro día de sufrimiento y miedo. Este amanecer se sentía como libertad. El pueblo apache apareció a través de la neblina matutina como algo de un sueño que Isabel nunca se había atrevido a imaginar. Las mujeres se movían con gracia entre los tipis, sus voces suaves y melódicas mientras atendían los fuegos y preparaban comida. Los niños reían mientras jugaban, su alegría tan pura que el pecho de Isabel le dolía de anhelo. Después de 20 años de silencio y miedo, los simples sonidos de una comunidad pacífica se sentían como música de otro mundo. Teishi guió su caballo al centro del campamento, donde varias mujeres apaches se apresuraron con expresiones de preocupación. Hablaron rápidamente en su lengua nativa, señalando el rostro maltratado y el vestido ensangrentado de Isabel. Aunque ella no podía entender sus palabras, su tono llevaba una compasión inconfundible, algo que casi había olvidado que existía. Una anciana con cabello plateado y ojos amables se acercó, sus manos curtidas extendiéndose para examinar las heridas de Isabel. Chasqueó la lengua con desaprobación ante lo que vio, sacudiendo la cabeza mientras daba instrucciones a mujeres más jóvenes que se apresuraron a buscar provisiones. «Te cuidarán», dijo Takishi suavemente, ayudando a Isabel a bajar del caballo. Sus piernas se doblaron en el momento en que sus pies tocaron el suelo, no por debilidad, sino por la abrumadora comprensión de que estaba verdaderamente a salvo. Nadie iba a hacerle daño por estar aquí. Las mujeres apache llevaron a Isabel a un pequeño tipi forrado con pieles suaves y mantas. Trajeron agua tibia, paños limpios y hierbas que olían a cielo mismo. Mientras manos suaves limpiaban la sangre de su rostro hinchado y aplicaban ungüentos curativos a sus costillas magulladas, Isabel sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, no por dolor, sino por la extraña sensación de ser tratada con amabilidad. Algunos de los guerreros más jóvenes observaban desde la distancia, sus expresiones escépticas e inciertas. Isabel podía sentir sus miradas inquisitivas, escuchar sus conversaciones susurradas. Una mujer blanca en su campamento era inusual, potencialmente peligrosa. ¿Y si era una espía? ¿Y si esto era algún truco elaborado de los colonos blancos? Pero la palabra de Teishi tenía autoridad absoluta, y nadie se atrevía a expresar sus dudas directamente a él. Aún así, Isabel percibía la tensión, la atenta observación, la forma en que las conversaciones se detenían cuando ella pasaba. Estaba a salvo, pero aún no era bienvenida. Al caer la noche Isabel yacía sobre las suaves pieles que se sentían como un lujo después de 20 años durmiendo en suelos duros, su mente comenzó a divagar de maneras que no había podido hacerlo en años. Lejos de las constantes amenazas y violencia de Edward, algo extraordinario comenzó a suceder.
Las paredes que había construido alrededor de sus recuerdos comenzaron a desmoronarse. El sueño llegó de forma intermitente, trayendo consigo sueños que eran más como fragmentos de verdad enterrada luchando por salir a la superficie. Vio fuego, no el calor reconfortante de un hogar, sino llamas rugientes que consumían todo a su paso. Escuchó voces gritando en la oscuridad. Olió humo tan denso que la ahogaba incluso en sueños. Se despertó con un jadeo, sudor frío perlado en su frente, a pesar del calor del tipi. La pesadilla había sido tan vívida, tan real, que aún podía saborear el humo en su lengua. Pero mientras su respiración se estabilizaba y su corazón dejaba de acelerarse, Isabel se dio cuenta de algo profundo. Esto no era solo un sueño. Estas eran memorias finalmente libres para aflorar sin el miedo paralizante que las había mantenido enterradas. Durante los días siguientes, mientras Isabel se hacía más fuerte y sus heridas físicas comenzaban a sanar, su mente experimentó su propia recuperación. Lejos de la constante intimidación de Edward, la niebla del trauma que había nublado sus pensamientos durante años comenzó a disiparse. Fue como salir de una cueva oscura a la luz del sol. Doloroso al principio, pero en última instancia liberador. Los recuerdos llegaron en pedazos, fragmentos que se ensamblaron lentamente en una imagen tan horrible que le revolvió el estómago. Hace 5 años, cuando tenía 15, se había despertado en mitad de la noche por ruidos extraños del granero. Curiosa e incapaz de volver a dormir, se había arrastrado hasta su ventana y había mirado hacia la oscuridad. Lo que vio allí la atormentaría para siempre. Edward cargando barriles en una carreta. Sus movimientos furtivos y culpables como un hombre preparándose para algo terrible. Los barriles olían a queroseno y había trapos empapados en aceite apilados en la caja de la carreta. Ella observó en silencio confuso cómo él enganchaba los caballos y se adentraba en la noche, dirigiéndose al próspero rancho Taylor. Pero ahora, con la claridad que venía de la seguridad y la distancia, Isabel comprendió lo que había presenciado. La familia Taylor no era solo rica. Ellos tenían la hipoteca del rancho de Edward. Él había pedido prestado mucho más allá de su capacidad de pago, usando su tierra como garantía, y el pago final había vencido. Edward se enfrentaba a una elección: perder todo por lo que había trabajado, o encontrar una manera de eliminar su deuda permanentemente. Los Taylor habían sido acreedores pacientes, incluso generosos. Habían extendido los plazos de Edward varias veces, reducido sus tasas de interés y le ofrecido préstamos adicionales cuando sus cosechas fallaron. Pero su amabilidad tenía un límite, y ese límite finalmente se había alcanzado. Le habían dado a Edward un plazo final: pagar en su totalidad a fin de mes o enfrentar la ejecución hipotecaria. Edward no podía pagar. Lo había sabido durante meses. Había observado el calendario con creciente desesperación a medida que se acercaba su día final de rendición de cuentas. Pero Edward Falcon nunca había sido un hombre que aceptara la derrota con gracia. Si no podía pagar sus deudas legítimamente, encontraría otra forma de escapar de ellas. Isabel recordó ahora con claridad cristalina la conversación que había escuchado días antes del incendio. Edward discutiendo con alguien fuera de la casa, su voz llevando el filo de la desesperación. «Tendrás tu dinero», había gruñido. «De una forma u otra, esta deuda será saldada». Ella no lo había entendido entonces, pero ahora el significado era aterradoramente claro. La mañana siguiente, después del viaje nocturno de Edward, los gritos habían destrozado el aire del amanecer. Humo negro se elevaba de la dirección del rancho Taylor como una pira funeraria.
y pronto los jinetes corrían por Sorrow's Edge con noticias que hicieron que la sangre de todos se helara. Toda la familia Taylor, padre, madre, 3 niños pequeños, habían muerto quemados en su propio granero. El fuego se había extendido tan rápido, quemado tan caliente, que no hubo tiempo para escapar. Todo se perdió: la casa, el granero, el ganado y, lo más importante, todos los registros financieros que documentaban la aplastante deuda de Edward. Con los Taylor muertos y sus papeles destruidos, la deuda de Edward había muerto con ellos. Nadie más sabía el verdadero alcance de lo que él debía, y no había documentación legal para probar sus obligaciones. En un acto monstruoso, había resuelto todos sus problemas financieros y eliminado a los testigos que podían destruirlo. Mientras tanto, de vuelta en Sorrow's Edge, Edward estaba llevando a cabo una campaña de mentiras que habría impresionado al mismísimo diablo. Iba de casa en casa, de rancho en rancho, esparciendo veneno sobre su propia hija, con la habilidad de un manipulador experimentado. Siempre ha estado tocada de la cabeza, le dijo a la señora Henderson en la tienda general, sacudiendo la cabeza con leve tristeza. Desde que su madre murió al darla a luz, ha tenido estas fantasías salvajes. Inventa historias, ve cosas que no están ahí. He tratado de ayudarla. Dios sabe que sí, pero hay algo roto en su mente. A los hermanos Miller les contó una historia diferente. Se aclara la garganta. Es peligrosa, susurró, inclinándose conspiradoramente. La semana pasada la sorprendí hablando consigo misma, planeando quemar la casa mientras yo dormía. Tuve que disciplinarla por la seguridad de todos. Ahora se ha escapado con ese Apache, llenándole la cabeza de mentiras sobre mí. Las historias se volvieron más elaboradas con cada relato. Isabel estaba loca, violenta, una amenaza para la gente decente. Había intentado seducirlo a él, su propio padre, y caía en rabias asesinas cuando él rechazaba sus avances. Escuchaba voces que le decían que lastimara a la gente. Había matado pequeños animales de niña, torturado gatos y perros por placer. La actuación de Edward fue magistral. Sus lágrimas lo suficientemente genuinas como para engañar incluso a oyentes escépticos. Interpretó el papel del padre sufrido perfectamente. Un hombre llevado a medidas desesperadas por una hija que era más monstruo que humana. Pero sus mentiras servían a otro propósito más allá del mero asesinato de reputación. Cada historia falsa, cada detalle fabricado estaba diseñado para desacreditar a Isabel de antemano. Si alguna vez intentaba contar la verdad sobre el incendio de los Taylor, ¿quién creería a una mujer que todos sabían que estaba loca? ¿Quién confiaría en la palabra de una lunática violenta sobre la de su afligido padre? El sheriff Richard Porter se encontró atrapado en una red imposible de política y miedo. Había conocido a Edward durante años, había visto el temperamento del hombre y sospechaba su capacidad de violencia. Pero también había visto a Isabel, y la chica golpeada y asustada que recordaba no se parecía en nada a la peligrosa mujer loca que Edward describía. Porter siempre había sido un hombre que evitaba la confrontación cuando era posible. Edward tenía dinero, influencia y una reputación por destruir a cualquiera que se cruzara en su camino. Los Taylor habían sido ciudadanos respetados, pero también estaban muertos, y los muertos no podían votar ni contribuir a campañas políticas. Los vivos, particularmente los vivos peligrosos, requerían un manejo más cuidadoso. Pero Porter estaba empezando a darse cuenta de que sus años de mirar hacia otro lado habían permitido algo monstruoso. Cuando la verdad finalmente saliera a la luz, la comunidad exigiría respuestas de todos los que no habían actuado, incluyéndolo a él.
A medida que la noticia se extendía por Sorrells Edge sobre las acusaciones de Edward, algunos residentes comenzaron a cuestionar si Takeshi había cometido un terrible error, y si el jefe Apache había sido engañado por una mujer peligrosa, y si su acto de aparente amabilidad traía el desastre sobre todas sus cabezas. Las semillas de la duda fueron plantadas, regadas con miedo y prejuicio, alimentadas con medias verdades y mentiras descaradas. La campaña de Edward estaba funcionando perfectamente. Pronto, si Isabel intentaba decir la verdad, se encontraría frente a un muro de incredulidad y hostilidad que ninguna palabra honesta podría penetrar. Pero Edward había cometido un error de cálculo crucial en su red de engaños. Sus mentiras se basaban en la suposición de que Isabel permanecería en silencio, rota y asustada. No podía concebir un mundo donde su víctima encontrara la fuerza para contraatacar. Estaba a punto de aprender cuán equivocado podía estar. En la quietud del campamento Apache, a medida que pasaban los días y la fuerza de Isabel regresaba, algo notable comenzó a suceder. El miedo constante que había paralizado sus pensamientos durante 20 años comenzó a desvanecerse, reemplazado por algo que casi había olvidado que poseía. Coraje. No sucedió de la noche a la mañana. El primer día apenas podía hablar por encima de un susurro. El segundo día logró agradecer a las mujeres que la cuidaban. Al tercer día pudo mirar a Takeshi a los ojos cuando él comprobó su progreso. Y en la cuarta noche, mientras se sentaba junto al fuego con Takeshi, viendo las estrellas girar sobre sus cabezas, Isabel se sintió lo suficientemente fuerte como para cargar con el peso de la verdad que había estado ocultando durante 5 años terribles. Takeshi, dijo Isabel suavemente, su voz firme por primera vez desde la infancia. Necesito decirte algo. Algo sobre la noche en que murió la familia Taylor. El jefe Apache se volvió para mirarla, leyendo la gravedad en su expresión. Lo que fuera que estaba a punto de revelar, él sintió que sacudiría los cimientos de todo lo que creían saber sobre Edward Falcon. Estoy escuchando, dijo simplemente, y te creo. Esas 4 palabras, y te creo, liberaron algo dentro del pecho de Isabel que había estado encerrado durante décadas. Nadie le había creído nunca sobre nada. Nadie había confiado nunca en su palabra o valorado su verdad. Pero aquí, bajo el vasto cielo de Arizona, alguien finalmente estaba listo para escuchar. La historia brotó de ella entonces, como agua de una presa rota. Cada detalle de esa horrible noche hace 5 años, cada recuerdo que había estado demasiado aterrorizada para examinar, cada pieza de evidencia que había estado demasiado rota para compartir. Ella le contó sobre los barriles de queroseno, los trapos empapados en aceite, la desesperación culpable en los movimientos de Edward. Ella describió los gritos que habían despertado al pueblo al amanecer, el humo negro que había borrado el sol de la mañana. Pero lo más importante, ella explicó el porqué, la aplastante deuda, el plazo imposible, el frío cálculo que había llevado a Edward a elegir el asesinato sobre la ruina financiera. Takeshi escuchó en silencio, su rostro oscureciéndose con cada revelación. Cuando Isabel terminó de hablar, él se sentó en silencio por un largo momento, procesando la magnitud de lo que ella le había contado. Los mató por dinero, dijo Takeshi finalmente. Una familia entera, niños. Sí, susurró Isabel. Y soy el único testigo vivo que sabe la verdad. Las implicaciones colgaban pesadamente entre ellos. Si la historia de Isabel era cierta, y cada instinto le decía a Takeshi que lo era, entonces Edward Falcon no era solo un borracho violento. Era un asesino en masa que había escapado a la justicia durante 5 años, protegido por su reputación y el silencio de su hija traumatizada. Pero ahora esa hija ya no estaba en silencio,
y ahora tenía protección de alguien a quien Edward no podía intimidar ni sobornar. La justicia, se dio cuenta Tashi, estaba a punto de alcanzar a Edward Falcon por fin. Pero primero necesitarían pruebas, necesitarían aliados, necesitarían a alguien que pudiera rastrear pruebas y testigos que Edward creía que estaban a salvo bajo tierra. Como si leyera sus pensamientos, Isabel habló de nuevo. ¿Qué hacemos ahora? Takeshi se levantó, su decisión ya tomada. Ahora encontramos a alguien que pueda ayudarnos a probar lo que viste. Alguien que sepa cómo cazar la verdad como otros cazan la presa. ¿Quién? Una leve sonrisa cruzó los rasgos del jefe Apache, la primera sonrisa que Isabel le había visto, y estaba llena de la promesa de la justicia por venir. Conozco al hombre perfecto para esta casa. Si estás sintiendo cada emoción de este increíble viaje, deja un comentario abajo diciéndonos desde dónde estás mirando. Y si estas poderosas historias están tocando tu corazón, presiona ese botón de suscribirse y considera unirte a nuestra membresía de canal para apoyar el canal y obtener acceso a historias exclusivas que profundizan aún más en los cuentos no contados de la frontera. Tu apoyo nos ayuda a traer de vuelta a la vida estas voces olvidadas. Los 3 días que siguieron a la confesión de Isabel transcurrieron con una cuidadosa planificación y una peligrosa preparación. Takeshi había enviado un mensaje codificado a través de las redes de comercio Apache, un sistema que Edward Falcon nunca entendería ni interceptaría. El mensaje era simple. Viejas deudas necesitan ser cobradas. Ven al campamento de invierno. Cuando Kai recibió la señal, estaba siguiendo a un ladrón de caballos cerca de la frontera mexicana, pero lo dejó todo. Una petición de Tashi no era algo que se ignorara, especialmente cuando llegaba a través de los canales sagrados reservados para asuntos de vida o muerte. El hombre que cabalgó hacia el campamento Apache en la cuarta mañana parecía un fantasma de las tierras fronterizas. Kai había pasado años caminando la línea entre dos mundos, no aceptado por ninguno, pero respetado por ambos. Su rostro curtido llevaba las marcas de innumerables senderos peligrosos, y sus ojos oscuros no se perdían nada mientras barrían el campamento con la mirada experimentada de alguien que había aprendido a leer amenazas en los detalles más pequeños. Desmontó de su caballo con gracia fluida, moviéndose como un depredador que había pasado años rastreando la presa más peligrosa de todas, hombres que creían estar por encima de la justicia. Kai había construido su reputación como rastreador e investigador encontrando pruebas que otros no podían ver y haciendo hablar a la gente cuando el silencio parecía más seguro que la verdad. Mientras Takeshi lo saludaba con el respeto debido a un viejo amigo, Isabel observaba desde las sombras, con el estómago apretado por el nerviosismo. Todo dependía de que este hombre creyera su historia, de su voluntad de arriesgar su vida investigando a un poderoso ranchero que ya había matado a 5 personas para proteger sus secretos. La mujer tiene una historia que necesita ser probada, dijo Tashi sin preámbulos, sobre fuego, asesinato y una deuda que ha estado sin pagar demasiado tiempo. La expresión de Kai se volvió seria mientras estudiaba el rostro de Isabel, leyendo la verdad en sus ojos antes de que ella siquiera hablara. Cuéntame todo, dijo simplemente, sentándose junto al fuego con la paciencia de un hombre que había escuchado incontables confesiones. Y me refiero a todo, lo que viste, lo que oliste, lo que se sintió mal, incluso si no puedes nombrarlo. Así que Isabel contó su historia de nuevo, pero esta vez fue diferente. Esta vez no estaba simplemente compartiendo su dolor con un protector. Estaba proporcionando pruebas a un investigador profesional. Kai escuchó con intensa concentración, ocasionalmente pidiendo aclaraciones sobre el momento,
las distancias o los detalles que podrían resultar cruciales más tarde. Los barriles, dijo cuando ella terminó. ¿Estás segura del olor? Queroseno, respondió Isabel sin dudar. Y había trapos empapados en algo que me hizo llorar los ojos incluso desde la ventana. Kai asintió gravemente. La tela empapada en aceite arde más rápido que el papel. Crea un acelerante que hace que el fuego se propague de forma antinaturalmente rápida. Permaneció en silencio por un momento, procesando las implicaciones. ¿Qué pasó después? ¿Cómo actuó tu padre al día siguiente? Isabel recordó esa terrible mañana, la forma en que Edward había reaccionado cuando les llegó la noticia del incendio. Actuó sorprendido, pero preguntó por el granero primero. No por la familia, no por la casa, por el granero, como si necesitara saber si se había quemado por completo, porque ahí se guardaban los registros comerciales, dijo Kai con certeza. Cada contrato, cada deuda, cada trozo de papel que podía destruirlo, todo se convirtió en cenizas en una noche. Se puso de pie, la decisión tomada. Tendré que ser muy cuidadoso. Si sospecha que estamos investigando, la gente empezará a desaparecer, incluyéndonos a nosotros. Isabel sintió un escalofrío al escuchar sus palabras, pero también una extraña sensación de alivio. Alguien finalmente entendía el verdadero peligro que Edward representaba. A la mañana siguiente, Kai se preparó para cabalgar hacia Sorrow's Edge, pero no antes de establecer protocolos que podrían mantenerlos a todos con vida. Si no regreso en 10 días, asuman que estoy muerto y aléjense lo más posible de aquí, le dijo a Teishi. Edward Falcon no sobrevivió tanto tiempo siendo descuidado. Pero en lugar de ir directamente a la ciudad, Kai tomó la ruta peligrosa, visitando granjas aisladas y haciendas olvidadas, donde la gente podría estar dispuesta a hablar sobre cosas que habían presenciado hace 5 años, si se les podía convencer de que no morirían por ello. El miedo había mantenido a los posibles testigos en silencio durante media década. Pero Kai había aprendido que el tiempo podía ser un aliado en las manos adecuadas. La culpa se enconaba en la oscuridad, y algunas personas estaban desesperadas por desahogarse si se les aseguraba protección. Su primer avance provino de María Santos, una anciana mujer mexicana que vivía en una pequeña casa de adobe en el borde exterior del territorio. Cuando Kai se acercó a su puerta, ella le echó un vistazo a su rostro y comenzó a llorar. Sabía que alguien vendría eventualmente, dijo en español, su voz densa con años de culpa reprimida. Lo vi esa noche. Dios me perdone. Lo vi y no dije nada. A María le llevó horas de conversación paciente contarle todo. Ella había estado viajando por el mismo camino que Edward usaba para llegar al rancho Taylor, visitando a su hermana moribunda cuando encontró su carreta cargada de muerte. El olor me quemó la nariz, susurró. Pasó junto a mí como un hombre huyendo de demonios, pero conocía su rostro. Edward Falcon. Sabía de lo que era capaz, así que permanecía en silencio mientras 5 personas inocentes morían quemadas. Kai pasó un tiempo considerable convenciendo a María de que presentarse ahora podría servir a la justicia en lugar de invitar a la retribución. Pero también dejó claro que su testimonio por sí solo no sería suficiente. Necesitaban más pruebas, más testigos, más pruebas de las que los abogados de Edward pudieran explicar. Lo que Kai descubrió durante los días siguientes pintó un cuadro de un hombre que había planeado un asesinato en masa con una fría y escalofriante precisión. Un mercader ambulante recordaba haber visto la carreta de Edward en una ruta inusual a una hora inusual. Un sereno de un rancho cercano recordaba haber olido humo en el viento horas antes del amanecer, mucho antes de que se encendieran fuegos naturales. Un mozo de cuadra en Sorrow's Edge
Recordaba a Edward trayendo a sus caballos esa mañana, los animales cubiertos de espuma de sudor a pesar del fresco aire nocturno. Pero reunir el testimonio de los testigos era solo parte del desafío. Kai también necesitaba pruebas físicas que pudieran resistir el escrutinio en cualquier tribunal de justicia o tribunal de opinión pública. Los restos quemados del rancho Taylor eran un lugar peligroso para investigar. La mayoría de la gente evitaba las ruinas, algunos afirmando que el lugar estaba maldito, otros insistiendo en que aún podían escuchar gritos cuando el viento era el adecuado. Pero Kai buscó entre las cenizas con una meticulosa exhaustividad, buscando rastros de destrucción deliberada que 5 años no habían borrado. Los encontró. Fragmentos metálicos de barriles de queroseno, aún identificables a pesar de la devastación, clavos y herrajes metálicos que mostraban el patrón de un fuego antinaturalmente caliente y de rápida combustión. Lo más importante, rastros de acelerante aún incrustados en los cimientos carbonizados. Evidencia química que sería imposible de explicar como accidental. Pero a medida que Kai reunía pruebas, la desesperación de Edward se manifestaba de formas cada vez más peligrosas. Las mentiras sobre Isabel se habían vuelto más viciosas, más elaboradas, diseñadas no solo para desacreditarla, sino para justificar cualquier violencia que fuera necesaria para silenciarla permanentemente. Ella ha convencido a esos salvajes de atacar a la gente decente. Edward le dijo a cualquiera que quisiera escuchar: «Marquen mis palabras, la sangre fluirá por estas calles a causa de ese demonio al que me maldije a llamar hija. Cuando comience la matanza, recuerden quién los advirtió». Algunas personas del pueblo estaban comenzando a organizarse, hablando de formar grupos armados para protegerse contra la amenaza apache que supuestamente representaba a Isabel. El sheriff Porter se encontró atrapado entre presiones contrapuestas, sabiendo que estaba siendo manipulado, pero careciendo del coraje para oponerse a ello. El momento más peligroso llegó cuando Edward se enteró de alguna manera de que alguien había estado haciendo preguntas sobre el incendio de los Taylor. No sabía quién, pero su paranoia alcanzó su punto álgido al darse cuenta de que su cuidadosamente construida red de mentiras podría estar desmoronándose. Kai apenas escapó del territorio con vida cuando 3 de los hombres contratados de Edward intentaron acorralarlo en un camino solitario. Solo su habilidad como jinete y su conocimiento del terreno lo salvaron de una bala en la espalda. Pero el mensaje era claro. Edward sabía que alguien estaba investigando y estaba dispuesto a matar para detenerlo. Mientras tanto, de vuelta en el campamento apache, Isabel estaba experimentando su propia transformación. A medida que pasaban los días esperando el regreso de Kai, sintió que algo crecía dentro de ella que había estado dormido durante 20 años. No solo coraje, sino fría determinación. Comenzó a pedirle a Takeshi que le enseñara a montar correctamente, a disparar con precisión, a luchar si era necesario. «No estaré indefensa nunca más», le dijo una tarde mientras practicaban con un rifle. «Cuando lo enfrentemos, quiero ser lo suficientemente fuerte como para mirarlo a los ojos sin miedo». Takeshi observó su progreso con aprobación. Esta no era la mujer rota que había rescatado del poste de la valla de Edward. Esta era alguien que había encontrado no solo su voz, sino su columna vertebral. Cuando Kai finalmente regresó al campamento en el 9º día, parecía un hombre que había visto el infierno y había luchado para salir. Su ropa estaba rasgada, su caballo exhausto y tenía un rasguño de bala fresco en el brazo. Pero sus ojos ardían con una satisfacción sombría. «Tengo lo que necesitamos», anunció. «Evidencia que resistirá cualquier desafío, testigos que están listos para hablar, y algo más». Bob Williams,
El nombre no significaba nada para Isabel, pero Takeshi lo reconoció de inmediato. Bob había sido uno de los peones del rancho de Edward, un hombre que había desaparecido repentinamente después del incendio de los Taylor y nunca más había sido visto. Lo encontré trabajando en un aserradero a 200 millas de aquí. Kai continuó, viviendo bajo un nombre falso, bebiéndose hasta la muerte, tratando de olvidar lo que ayudó a Edward a hacer esa noche. Isabel sintió que su corazón se detenía. Estaba allí, estaba más que allí, dijo Kai con severidad. Edward le pagó para que ayudara a verter el queroseno mientras él metía a la familia en el granero. Bob pensó que solo estaban tratando de asustar a los Taylor para que les dieran más tiempo para la deuda. No se dio cuenta de que era un asesinato hasta que Edward cerró las puertas y encendió el fósforo. El silencio que siguió fue pesado con el peso de la prueba absoluta. Tenían pruebas físicas, múltiples testigos y ahora una confesión de alguien que había participado en el crimen mismo. ¿Testificará?, preguntó Isabel, su voz apenas un susurro. Lo hará, confirmó Kai. 5 años de culpa lo han casi destruido. La oportunidad de finalmente decir la verdad, incluso con gran riesgo personal, era como ofrecer agua a un hombre muriendo de sed. Pero la expresión de Kai permaneció seria mientras continuaba. El testimonio de Bob destruirá a Edward, pero también nos convierte a todos en objetivos. En el momento en que se sepa lo que sabemos, Edward vendrá a por nosotros con todo lo que tiene. Necesitamos movernos rápido y necesitamos asegurarnos de que no nos puedan silenciar antes de que la verdad salga a la luz. El plan que desarrollaron esa noche fue audaz en su alcance y devastador en su simplicidad. Edward pensó que controlaba la narrativa en Sorrow's Edge. Pensó que su dinero y sus conexiones lo hacían intocable. Había pasado 5 años creyendo que sus crímenes estaban enterrados de forma segura. Estaba a punto de aprender que algunas verdades son demasiado poderosas para permanecer ocultas para siempre. Vamos a convocar un ajuste de cuentas público, explicó Kai. Justo en la plaza del pueblo, donde todos puedan ver y escuchar lo que tenemos que decir. Presentaremos las pruebas, los testigos hablarán y Bob confesará su parte en los asesinatos. Cuando la comunidad vea la verdad, impartirá su propia justicia. La clase de justicia de la que Edward no puede escapar con dinero o conexiones. Isabel sintió que su pulso se aceleraba al pensar en enfrentar a su padre frente a todo el pueblo, de finalmente decir la verdad que se había visto obligada a mantener en silencio durante tanto tiempo. ¿Y si intenta detenernos? ¿Y si trae hombres armados? Entonces estaremos listos para él, dijo Takeshi en voz baja, con la mano apoyada en su rifle. Pero cuando toda una comunidad ve la verdad sobre un hombre como Edward, no hay fuerza en la tierra que pueda protegerlo de su juicio. Mientras finalizaban sus preparativos bajo las estrellas del desierto, Isabel se dio cuenta de que la niña asustada que había estado atada a ese poste de la valla realmente se había ido. En su lugar estaba una mujer que había encontrado su fuerza en el lugar más improbable, en la verdad que casi la había destruido, pero que finalmente la liberaría. La rendición de cuentas estaba llegando, y esta vez Edward Falcon enfrentaría la justicia de su propia gente. El cielo del amanecer sobre Sorrow's Edge ardía rojo como la sangre cuando las palabras se extendieron por el pueblo como un reguero de pólvora. Habría una rendición de cuentas pública en el rancho Falcon. Se presentarían pruebas, los testigos hablarían, y la verdad sobre el incendio de los Taylor finalmente saldría a la luz. En una hora, carretas y caballos se dirigían al rancho, llevando a todos, desde prominentes comerciantes hasta humildes mozos de cuadra. Algunos venían por curiosidad, otros por un sentido de justicia,
pero la mayoría eran atraídos por la promesa de presenciar algo extraordinario, la destrucción pública de un hombre que había aterrorizado a su comunidad durante décadas. Edward mismo recibió la noticia mientras se empinaba una botella de whisky en su estudio, tratando de ahogar la paranoia que lo había estado carcomiendo durante semanas. Cuando uno de sus peones de rancho restantes trajo la noticia de la multitud reunida, la sangre de Edward se congeló. ¿Qué quieres decir con un ajuste de cuentas?, gruñó, agarrando al hombre aterrorizado por la camisa. Están diciendo que alguien tiene pruebas sobre el incendio de los Taylor, señor Falcon. Tartamudeó el peón. Pruebas reales esta vez. Edward lo soltó violentamente. Por un momento, el ranchero se quedó inmóvil, su mente recorriendo posibilidades. ¿Quién podría tener pruebas después de 5 años? ¿Quién se atrevería a desafiarlo? Pero mientras miraba por su ventana a las docenas de carretas ya reunidas en su patio delantero, Edward se dio cuenta con creciente horror de que era demasiado tarde para detener nada. El ajuste de cuentas que había estado temiendo finalmente había llegado. Entre la multitud que se reunía en el patio del rancho, había rostros que le revolvían el estómago a Edward de pavor. María Santos estaba sentada en la carreta de su sobrino, con sus manos curtidas aferradas en oración, pero sus ojos ardiendo con justa determinación. El comerciante ambulante que había visto a Edward en el camino esa noche estaba de pie cerca del corral, sin miedo ya de expresar su opinión. Incluso algunos de los antiguos peones de Edward estaban allí, hombres que él había despedido o ahuyentado con su comportamiento cada vez más errático. Pero fue la visión de Taishi cabalgando hacia el patio lo que hizo que las rodillas de Edward casi flaquearan. El jefe Apache se sentaba alto y orgulloso en su caballo pintado, y a su lado cabalgaba una mujer que Edward apenas reconocía. Isabel no se parecía en nada a la criatura rota a la que había golpeado hasta la sumisión durante 20 años. Su espalda estaba recta, su barbilla en alto, y sus ojos verdes brillaban con un fuego que hizo que Edward diera un paso involuntario hacia atrás desde su propia ventana. Detrás de ellos cabalgaba Kai, el rastreador, cuya sola presencia confirmó los peores temores de Edward. Esto no era una reunión espontánea. Esto era justicia cuidadosamente orquestada, planeada y preparada por personas que tenían pruebas que él no podía negar. Kai dio un paso al frente y la multitud guardó silencio. Cuando habló, su voz llevaba la autoridad de la verdad misma, cortando el aire de la mañana como una cuchilla a través de la seda. Hace 5 años, la familia Taylor fue asesinada en su propio granero, comenzó, cada palabra cayendo como un golpe de martillo. Hoy escucharán el testimonio de múltiples testigos que vieron a Edward Falcon viajando a su rancho con barriles de queroseno. Verán pruebas físicas recuperadas de la escena y escucharán una confesión de un hombre que ayudó a Edward a cometer estos asesinatos. La multitud se agitó con emoción y sorpresa. Edward salió de su casa furioso, con el rostro morado de rabia y alcohol, su ropa cara arrugada y manchada por días de bebida. «Esto es un ultraje», rugió, escupiendo saliva por la boca. «No tienen derecho a llevar a cabo un juicio de la turba en mi propiedad. Les exijo a todos que se vayan inmediatamente». Pero sus palabras cayeron en saco roto contra el mar de rostros que lo miraban fijamente. Estas personas habían venido a escuchar la verdad, no más de las mentiras de Edward, y su fanfarronería desesperada solo confirmó lo que empezaban a sospechar. Kai hizo un gesto a María Santos. «Diles lo que viste esa noche, María». María se puso de pie con piernas temblorosas, pero su voz resonó clara y fuerte por encima de la multitud reunida. «Vi a Edward Falcon conduciendo una carreta cargada con barriles que olían a queroseno.
Pasó junto a mí en el camino al rancho Taylor a medianoche, conduciendo como un hombre con demonios detrás de él. Conocía su rostro, conocía su caballo, sabía de lo que era capaz. Dios me perdone. Permanecí en silencio por miedo mientras 5 personas inocentes morían quemadas. Está mintiendo, gritó Edward, pero su protesta sonó hueca, incluso para sus propios oídos. Todos ustedes van a creer a una vieja mujer mexicana antes que a un miembro respetado de esta comunidad. Pero Kai no había terminado. Llamó a testigo tras testigo que había visto piezas del crimen de Edward, el mercader que lo había encontrado en el camino equivocado a la hora equivocada, el sereno que había olido humo antinatural horas antes del amanecer, el mozo de cuadra que recordaba a Edward regresando a la ciudad con caballos cubiertos de espuma a pesar del aire fresco de la noche. Cada testimonio era otro clavo en el ataúd de Edward, otra capa de evidencia que pintaba una imagen innegable de asesinato premeditado. La multitud escuchó con creciente horror mientras el alcance total del crimen de Edward se hacía evidente. Esto no eran solo acusaciones, era una red de pruebas que lo atrapaba por completo. Todo esto son mentiras, chilló Edward, su compostura completamente destrozada. Testimonio de criminales y salvajes. Estoy siendo perseguido por gente que me odia por mi éxito, que envidia lo que he construido con trabajo duro y honesto. Fue entonces cuando Isabel se puso de pie. La visión de su hija levantándose silenció a Edward tan eficazmente como un golpe en la garganta. Durante 20 años ella se había encogido ante él. Había absorbido su violencia sin resistencia. Había aceptado su versión de la realidad sin cuestionar. Pero la mujer que ahora estaba ante él era alguien que nunca había visto antes. Alguien fuerte, decidida y completamente sin miedo. Yo tenía 15 años cuando te vi cargar esos barriles, dijo Isabel, su voz resonando claramente entre la multitud atónita. Te vi irte en medio de la noche, dirigiéndote al rancho Taylor con el asesinato en tu corazón. Y cuando regresaste, tu ropa olía a humo y tus manos temblaban por lo que habías hecho. El rostro de Edward se puso blanco como la nieve fresca. Estás loca, susurró, pero las palabras no tenían convicción. Siempre has estado loca, inventando historias, viendo cosas que no estaban allí. Te vi matar a 5 personas inocentes para evitar pagar tus deudas, continuó Isabel implacablemente, su voz haciéndose más fuerte con cada palabra. 3 niños quemados vivos mientras tú estabas afuera y los escuchabas gritar. Y durante 5 años me has golpeado para mantenerme en silencio sobre lo que presencié. La multitud estaba absorta, pendiente de cada palabra. Algunas de las mujeres lloraban abiertamente al pensar en niños muriendo de una manera tan horrible. Los hombres se estaban enfadando, sus manos se dirigían hacia las armas mientras procesaban la monstruosidad total de lo que Edward había hecho. Pero Kai guardó la revelación más devastadora para el final. Bob Williams gritó. Un hombre destrozado dio un paso al frente desde la parte trasera de la multitud, su rostro demacrado por la culpa y el alcohol. Sus manos temblaban mientras se enfrentaba a la comunidad que había traicionado. Bob había llegado a la ciudad la noche anterior, traído por Kai después de días de peligrosos viajes desde su escondite a 200 metros de distancia. La visión de él hizo que las rodillas de Edward flaquearan de terror. No, susurró Edward. No, 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 no. Cuéntales lo que pasó esa noche, Bob, ordenó Kai. La voz de Bob apenas era audible al principio, quebrada por años de vergüenza y autoodio. Pero a medida que comenzó a hablar, sus palabras se hicieron más fuertes,
impulsadas por la desesperada necesidad de finalmente descargarse del secreto que lo había estado destruyendo. Me ofreció el salario de un año para ayudar con lo que él llamó un trabajo especial, dijo Bob, las lágrimas corriendo por su rostro curtido. Dijo que íbamos a asustar al sastre para que le diera más tiempo con su deuda. Pero cuando llegamos allí, su voz se quebró por completo y tuvo que recomponerse antes de continuar. Me hizo verter el queroseno alrededor del granero, mientras él conducía a la familia adentro. Les dijo que quería mostrarles algo. Necesitaba discutir la deuda en privado. La señora Taylor llevaba a la pequeña Sally, y los niños preguntaban qué estaba pasando. Confiaban en él. Pensaron que estaba allí para hablar de negocios. La multitud estaba en silencio ahora, horrorizada por los detalles íntimos del crimen. Edward permaneció inmóvil como una estatua, su rostro una máscara de absoluta negación y terror. Entonces cerró las puertas con llave, continuó Bob, su confesión brotando como veneno de una herida infectada. Simplemente los encerró con llave y encendió un fósforo. Cuando el fuego prendió y empezaron a gritar, intenté detenerlo, pero tenía un arma apuntándome y dijo que me uniría a ellos si le decía una palabra a alguien. «¡Está mintiendo!», gritó Edward, pero su voz se quebró como la de un adolescente. «Nunca. Yo no haría eso. Todo esto es una conspiración para destruirme». 5 personas murieron esa noche porque fui demasiado cobarde para detenerlo. Bob terminó. Todo su cuerpo temblaba de sollozos. He vivido con sus gritos en mis oídos durante 5 años. No puedo soportar esta culpa más. Edward Falcon es un asesino y yo lo ayudé a hacerlo. El silencio que siguió fue absoluto, pesado con el peso de una verdad innegable. Edward miró a su alrededor el mar de rostros que lo rodeaban. Rostros llenos de horror, disgusto y creciente rabia. Estos eran sus vecinos, personas a las que había manipulado y controlado durante décadas. Pero ahora lo veían por lo que realmente era. La multitud comenzó a avanzar, su decisión tomada sin palabras. Esta era justicia fronteriza, rápida, certera y final. Edward retrocedió hacia su casa, pero no le quedaba ningún lugar a donde huir. «No pueden hacerme esto», chilló, su fachada final desmoronándose por completo. «Soy Edward Falcon. Soy dueño de la mitad de este territorio. Tengo conexiones, dinero, influencia». Pero sus amenazas no significaban nada ahora. La multitud había escuchado pruebas suficientes para condenar a una docena de hombres. Varios de los rancheros más grandes se adelantaron, sus rostros sombríos y decididos. Le ataron las manos a Edward con una cuerda, ignorando sus maldiciones y amenazas de venganza. Mientras se preparaban para subirlo a una carreta para el largo viaje a la prisión territorial, Edward miró directamente a Isabel con ojos llenos de puro odio. «Todo esto es tu culpa», gruñó. «Todo lo que sucede ahora, cada gota de sangre derramada, es por tu culpa. Debiste haber muerto el día que naciste». Isabel lo miró sin inmutarse, su voz tranquila y fuerte. «Lo único que lamento es haber permanecido en silencio durante tanto tiempo. Esos niños aún podrían estar vivos si hubiera sido lo suficientemente valiente como para decir la verdad hace 5 años». Edward se abalanzó sobre ella entonces, su rostro retorcido por una rabia asesina, pero Taishi y varios otros hombres lo sujetaron antes de que pudiera alcanzarla. Mientras lo arrastraban hacia la carreta, los gritos de Edward resonaron por el patio del rancho, los aullidos de un hombre viendo cómo su mundo se derrumbaba a su alrededor. «Esto no ha terminado», gritó mientras lo subían a la carreta de hierro. «Saldré, tengo dinero, influencia, los destruiré a todos». Pero todos los presentes lo sabían mejor. La evidencia era abrumadora.
los testigos numerosos, el crimen demasiado horrible. El reinado de terror de Edward Falcon finalmente había terminado. Mientras la carreta desaparecía hacia el pueblo con su carga de maldad humana, la multitud comenzó a dispersarse. Pero antes de irse, muchos de los habitantes se acercaron a Isabel para ofrecerle sus disculpas y apoyo. Habían creído las mentiras de Edward sobre su locura, se habían apartado cuando ella necesitaba ayuda, habían permitido un monstruo a través de su ceguera voluntaria. El sheriff Porter se acercó con pasos pesados. Su insignia parecía pesar más que nunca en su pecho. Señorita Falcon Isabel, le debo una disculpa que las palabras no pueden cubrir. Sabía que algo andaba mal y miré hacia otro lado por cobardía. Su coraje de hoy me avergüenza. Isabel estudió su rostro, viendo un remordimiento genuino en sus ojos. Entonces no dejes que vuelva a pasar, sheriff. No dejes que el miedo te impida hacer lo correcto. Porter asintió solemnemente. Tienes mi palabra. Esta comunidad merece algo mejor que el hombre que he sido. La señora Henderson de la tienda general tomó las manos de Isabel entre las suyas. Las lágrimas corrían por su rostro. Lo siento mucho, hija. Todos te fallamos. Si tan solo hubiéramos prestado atención, si tan solo nos hubiera importado lo suficiente como para ver. Ya pasó, dijo Isabel suavemente. Eso es lo que importa. Estar. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el desierto de Arizona, pintando el cielo en tonos de oro y carmesí, Isabel se encontró de pie donde su pesadilla finalmente había terminado. El rancho que había sido su prisión durante 20 años sería vendido para pagar una restitución a los afectados por los crímenes de Edward. Ella nunca más tendría que ver este lugar. ¿Qué pasa ahora?, le preguntó a Teishi, sintiendo el peso de infinitas posibilidades extendiéndose ante ella. Ahora vives, dijo simplemente. Por primera vez en tu vida, eres verdaderamente libre de elegir tu propio camino. Isabel consideró esto, sintiéndose tanto eufórica como aterrorizada por la idea. Podía ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa, convertirse en quien quisiera ser, pero ya sabía lo que más quería. Quiero quedarme contigo, dijo en voz baja. Si me aceptas, no porque necesite protección nunca más, sino porque te amo, porque quiero construir algo bueno con alguien que me mostró cómo es la amabilidad. El rostro curtido de Teishi se iluminó con una sonrisa. La primera expresión verdaderamente alegre que Isabel le había visto. Esperaba que dijeras eso. Meses después, mientras el otoño pintaba el desierto de rojos y oros brillantes, Isabel y Teishi se casaron en una sencilla ceremonia que reunió a apaches y colonos blancos en una celebración del amor, triunfando sobre el odio. La ceremonia fue oficiada por un predicador itinerante, su voz fuerte y clara mientras los declaraba marido y mujer. La noticia les había llegado semanas antes de que Edward había sido juzgado en un tribunal territorial, condenado por pruebas abrumadoras y ejecutado por sus crímenes. Murió como había vivido, maldiciendo a todos a su alrededor y sin aceptar ninguna responsabilidad por el mal que había hecho. Isabel no sintió alegría por su muerte, pero sintió paz. El ciclo de violencia que había definido su vida estaba finalmente irrevocablemente roto. A medida que el invierno se profundizaba e Isabel descubrió que estaba esperando un hijo de Teishi, hizo una promesa silenciosa a la vida que crecía dentro de ella. Este niño conocería solo amor y protección. Este niño crecería libre de miedo, rodeado de personas que valoraban la verdad y la justicia por encima de la riqueza y el poder. De pie en la cresta que dominaba su nuevo hogar, Isabel colocó su mano sobre su vientre en crecimiento y observó la puesta de sol sobre el vasto paisaje de Arizona.
Había sobrevivido 20 años en el infierno y vivió para ver cómo se hacía justicia. Había encontrado el amor en el lugar más improbable y una fuerza que nunca supo que poseía. La niña que había sido golpeada todos los días por su cruel familia se había ido para siempre. En su lugar estaba una mujer que había aprendido que la verdad, el coraje y el amor eran las fuerzas más poderosas del mundo, lo suficientemente poderosas como para derribar monstruos y reconstruir vidas rotas. La frontera era un lugar duro que exigía decisiones difíciles, pero para Isabel, esos días de decisiones imposibles habían terminado. Había elegido el amor sobre el miedo, la verdad sobre las mentiras, la justicia sobre el silencio. Y al tomar esas decisiones, finalmente había llegado verdaderamente a casa. Si te conmueven el amor prohibido del salvaje oeste y las leyendas conmovedoras, suscríbete a Wild West Love Legends. Si estás viendo en televisión, toma tu teléfono, busca Wild West Love Legends. El viaje no termina aquí. El amor siempre encuentra